Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este chaleco. El chaleco es para una persona adulta. Tiene 62 centímetros de largo total y 106 centímetros del contorno. Es bastante fácil de hacer, los dos lados están realizados de la misma manera, hasta el escote, que el escote delantero tiene un poquito más profundidad que el escote de la espalda. Materiales que he utilizado son 500 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4,5 milímetros o 5, un par de agujas de 4 milímetros, un par de agujas de 5 milímetros. Con las agujas de 4,5 milímetros tejemos elásticos y con las agujas de 5 milímetros trabajamos en punto fantasía. Muestra realizada con agujas de 5 milímetros y en punto de fantasía es 26 hileras y 17 puntos forman un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Con agujas de 4,5 milímetros montamos 90 puntos. Tenemos 90 puntos. Ahora vamos a tejer 16 hileras a punto elástico. Punto elástico, un punto derecho y un punto revés. El primer punto y el último punto son puntos del borde. Estos puntos vamos a tejer siempre del derecho. Entonces tejemos el punto del borde del derecho y ahora vamos a trabajar a punto elástico. Un punto derecho y un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Continuamos de esta manera hasta terminar esta hilera. Hilera número 1 deberíamos terminar con un punto revés antes del punto del borde. Hilera número 2, tejemos los puntos como se presentan. El primer punto tejemos del derecho, que es punto del borde, y el motivo de la hilera número 2 coincide con el motivo de la hilera número 1. Así que empezamos con un punto del derecho y después tejemos un punto del revés. Continuamos de esta manera hasta completar las 16 hileras en punto elástico. Ya tengo las 16 hileras de punto elástico hechas. Ahora vamos a cambiar la aguja a la de 5 milímetros, así que la primera hilera que vamos a tejer la tejemos con aguja de 5 milímetros y vamos a empezar a trabajar en punto fantasía. El motivo de punto de fantasía son 8 puntos y 12 hileras. Así que a lo largo de toda la hilera
el mismo motivo de 8 puntos vamos a repetir 11 veces. Tenemos 11 repeticiones del motivo entre los puntos de orillo, que los puntos de orillo no cuentan con el motivo. En esta hilera vamos a colocar los marcadores para separar los motivos. Así que vamos a empezar. Hilera número 1 del motivo. Tejemos el punto del borde, colocamos el primer marcador y empezamos el motivo. Un punto del derecho, 5 puntos del revés, y 2 puntos del derecho. Tenemos 8 puntos, colocamos un marcador y repetimos el motivo. Un punto del derecho, 5 puntos del revés, y 2 puntos del derecho. Colocamos otro marcador, repetimos, un punto del derecho, 5 puntos del revés, dos puntos del derecho. Un punto del derecho, 5 puntos del revés, dos puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Hilera número 2 y todas las hileras pares, que es el revés de la labor, tejemos los puntos como salen de la aguja. Los puntos del borde seguimos tejiendo del derecho. Tejemos 2 puntos del revés, 5 puntos del derecho, y un punto del revés. Continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Hilera número 3, el motivo de esta hilera es igual que el motivo de la hilera número 1. Así que tejemos un punto del derecho, 5 puntos del revés, y 2 puntos del derecho. Un punto del derecho, 5 puntos del revés, dos puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo hasta terminar la hilera. Hilera número 4 tejemos igual que la hilera número 2. Tejemos los puntos como salen de la aguja. Hilera número 5. El motivo que vamos a repetir durante toda la hilera es una disminución simple. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ahora echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 3 puntos del derecho,
echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos del derecho y el último punto del motivo tejemos del derecho. Deberíamos tener 8 puntos entre los marcadores. Continuamos. Vamos a repetir el motivo. Vamos a hacer una disminución simple o un surjete. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima del punto derecho, echamos una hebra. Tejemos 3 puntos del derecho, echamos una hebra, hacemos 2 puntos juntos del derecho y terminamos el motivo con un punto del derecho. Vamos a repetir una vez más. Hacemos una disminución simple, echamos una hebra, tejemos 3 puntos del derecho, echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos del derecho y el último punto del motivo tejemos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 6, estamos en el revés de la labor, tejemos los puntos como salen de la aguja, así que en esta hilera todos los puntos vamos a tejer del revés, menos los puntos del borde. Las hebras también tejemos como un punto al revés. Continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Hilera número 7. El motivo de esta hilera es 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho, y 3 puntos del revés. Repetimos, 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho y 3 puntos del revés. Dos puntos del revés, 3 puntos del derecho y 3 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 8 del motivo, tejemos los puntos como salen de la aguja. Así que tejemos 3 puntos del derecho, 3 puntos del revés y 2 puntos del derecho, 3 puntos del derecho, 3 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Continuamos de esta manera hasta terminar la hilera. Hilera número 9 tejemos igual que la hilera número 7. Empezamos con 2 puntos del revés, tejemos 3 puntos del derecho y terminamos el motivo con 3 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera
Hilera número 10, tejemos igual que la hilera número 8, tejemos los puntos como salen de la aguja. Hilera número 11, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del derecho. Repetimos, pasamos el marcador, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera. Hilera número 12, tejemos todos los puntos y todas las hebras del revés. Ya tenemos las 12 hileras hechas, que son todas las hileras del motivo. Ahora estas 12 hileras vamos a repetir durante toda la labor. Tenemos que llegar hasta 50 o 52 centímetros de largo total, contando con el elástico. Después vamos a continuar otros 10 centímetros más, pero formando el escote. He llegado a la altura deseada. Ahora mismo la pieza mide 52 centímetros. Esta es la parte delantera. Vamos a formar el escote. Primero tenemos que cerrar 10 puntos del centro. Seguimos con las vueltas del motivo, tejemos 40 puntos, cerramos 10 y tejemos 40 puntos. He hecho 40 puntos, ahora vamos a cerrar 10 puntos del centro. Retiramos los marcadores. Uno. Los puntos tejemos como salen de la aguja. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos la hilera según el motivo que nos corresponda a esta vuelta. Por este lado del escote también deberíamos tener 40 puntos en la aguja. Tejemos hilera, hilera por el revés de la labor hasta llegar al escote. El resto de los puntos, los otros 40 puntos de momento dejamos en espera. Vamos a terminar cada lado por separado. Así que tejemos esta hilera hasta llegar al escote. Ahora la tercera hilera de las disminuciones, contamos la primera por el derecho, la segunda por el revés. Otra vez estamos en el derecho de la labor. Vamos a cerrar 3 puntos.
pasamos el primer punto sin tejer, cerramos 1, 2 y 3 y continuamos con el motivo. Terminamos esta hilera y tejemos hilera del retorno hasta llegar al escote. Hilera número 5 de las disminuciones, vamos a disminuir 2 puntos, pasamos el primer punto sin tejer, tejemos una disminución y otra disminución y continuamos con el motivo. Y tejemos, terminamos esta hilera y tejemos hilera del retorno. Ahora en la hilera número 7 vamos a disminuir un punto, en la hilera número 9 un punto, en la hilera número 11 un punto, en la hilera número 13 un punto y en la hilera número 15 también disminuimos un punto. Así que a partir de ahora vamos a disminuir 5 veces un punto. Siempre por el lado del escote. Y continuamos con el motivo. Tejemos hilera del retorno y otra vez por el lado del escote disminuimos un punto. Así 5 veces. Después de disminuir todos los puntos, deberíamos tener 30 puntos en las agujas y a partir de ahora tejemos otras 8 hileras sin disminuir, siguiendo el motivo. Subimos las 8 hileras sin disminuir y ahora cerramos los 30 puntos que tenemos en las agujas. Cerramos todos los puntos. El hilo cortamos un poco largo, lo vamos a utilizar para coser el hombro. Cerramos el último punto. Y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado del escote. Aquí las disminuciones vamos a hacer por el lado revés de la labor. Añadimos el hilo. Primero cerramos 3 puntos. 1, 2 y 3. Terminamos la hilera.
terminamos esta hilera y tejemos hilera por el derecho de la labor. Ahora cerramos 2 puntos. Terminamos esta hilera y tejemos hilera del retorno. Tenemos 3 puntos cerrados, 2 puntos cerrados. Ahora vamos a cerrar 5 veces un punto. Igual que por este lado, 5 veces un punto. Y después tejemos 9 hileras sin disminuir. Para cerrar los puntos por el lado derecho de la labor. Aquí tenemos el delantero. Ahora, para la espalda montamos la misma cantidad de puntos, tejemos de la misma manera hasta llegar a la misma altura. Entonces, llegamos a la misma altura, después subimos 8 hileras más, continuando con el dibujo, y después vamos a formar el escote de la misma manera que en el delantero, pero sin hacer las últimas 8 hileras. Así que estas 8 hileras subimos para dejar el escote un poquito más pequeño en la parte de la espalda. Luego el escote vamos a formar igual, sin las últimas 8 hileras. Después de subir las 8 hileras, vamos a formar el escote. El escote formamos igual que en la parte delantera, pero sin tejer las últimas 8 hileras. Entonces primero cerramos 10 puntos del centro, terminamos la hilera, volvemos hasta el escote. Estos puntos se quedan en espera. Primero terminamos este lado y siempre en las hileras del derecho, por el lado del escote, cerramos primero 3 puntos, después cerramos 2 y después 5 veces un punto. Deberíamos tener 30 puntos en la aguja, en el hombro, igual que en la parte delantera. Cerramos todos los puntos y después hacemos lo mismo con el otro lado. También cerramos 3, 2 y 5 veces un punto. Quedan 30 puntos. Cerramos todos los puntos. Y ahora vamos a coser un hombro. Aprovechamos los hilos que hemos dejado largos. Continuamos de esta manera hasta terminar la costura. Ahora, alrededor de todo el escote vamos a levantar 94 puntos en total. En la parte de la espalda hasta la costura, hasta el hombro, levantamos 40 puntos
y en la parte delantera levantamos 54 puntos. Vamos a tejer punto elástico y vamos a usar aguja de 4,5 milímetros. Entonces aquí en el hombro añadimos el hilo. Podemos poner un marcador en la mitad, así que hasta la mitad tenemos que levantar 20 puntos. Si dividimos otra vez por la mitad, hasta aquí tenemos que levantar 10, 10 y continuar de esta manera hasta el hombro. Así que hasta el hombro 40 puntos en total en la parte de la espalda. Tenemos 10 puntos. Once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Continuamos de esta manera, levantamos otros 20 puntos hasta el hombro y en la parte de la espalda levantamos 54 puntos. Aquí tenemos el escote, giramos la labor y vamos a trabajar a punto elástico, un punto derecho, un punto revés. Los puntos del borde, el primero y el último punto, tejemos siempre del derecho, no forman parte del elástico. Derecho y ahora empezamos a trabajar a punto elástico. Un punto derecho, un punto revés. Un punto derecho, un punto revés. Continuamos de esta manera hasta terminar esta hilera. Y después tejemos otras 10 hileras más a punto elástico. Y cerramos los puntos. Ahora podemos esconder todos los hilos.
El hombro cosemos de la misma manera que el anterior. Enfrentamos los dos lados. Y después vamos a rematar la manga. Ahora doblamos bien la parte de arriba, justo por la costura. Medimos 20 centímetros desde la costura. Aquí colocamos marcadores. Abrimos la labor. Y primero vamos a levantar 36 puntos desde el marcador hasta el hombro y luego otros 36 puntos desde el hombro hasta el otro marcador. Aquí vamos a trabajar a punto elástico, vamos a utilizar agujas de 4,5 milímetros. Aquí también podemos marcar la mitad hasta el hombro. Colocamos un marcador en la parte. Así que sabemos que hasta el marcador, en este caso, tenemos que levantar 18 puntos, que es la mitad del total que tenemos que sacar hasta el hombro. Los puntos vamos a levantar a un punto del borde. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 puntos. Quitamos el marcador y continuamos de esta manera. En total deberíamos levantar 72 puntos. Y después vamos a trabajar a punto elástico. Ahora vamos a trabajar 13 hileras a punto elástico. La primera hilera tejemos por el revés de la labor. Los puntos del borde tejemos siempre del derecho. Y el punto elástico vamos a empezar con un punto del revés.
Terminamos esta hilera y tejemos otras 12 hileras en punto elástico. Después cerramos los puntos. Hacemos lo mismo por el otro lado. Ya tengo los elásticos hechos. Ahora vamos a coser el lateral. Colocamos el jersey lado derecho con el lado derecho. Enhebramos una aguja. Y vamos a coser. La costura vamos a hacer a un punto del borde, entonces aquí tenemos el primer punto, es punto revés, se tiene que quedar visto, y por este lado tenemos punto derecho, así que separamos el punto del borde, cogemos una hebrita por un lado y una hebrita por el otro lado. Una hebrita, tenemos que introducir la aguja al mismo sitio donde hemos sacado el hilo de coser. Una hebrita y aquí igual, una hebrita. Tiramos del hilo y la costura se queda por detrás. Continuamos. Continuamos de esta manera hasta terminar de coser los dos laterales. Y escondemos los hilos. Y aquí ya tenemos la labor terminada.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.